Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Cazzigiani, soy miembro docente en Fundopsi. Estamos en la última clase, vamos a hablar de consumos problemáticos. Ya estamos terminando el curso, estamos sabiendo que hacia el año que viene van a haber más actividades para psicólogos, para médicos generales y para psiquiatras, siempre relacionada a la psicofarmacología con un modo propio de trabajo, ¿sí? Así que quede eso anunciado y después lo voy a volver a anunciar hacia el final de la clase. Yo en general preferiría, por una cuestión de dinámica y que es mucho consumos problemáticos, es toda una especialidad dentro de toda una subespecialidad dentro de la psiquiatría y la salud mental, motivo por el cual voy a dar una clase y después van a haber 30 minutos para preguntas, ¿sí? Referido a consumos problemáticos, van a incluir drogas de uso recreativo. Yo me voy a tomar la licencia de, sobre el final, en dos sustancias, hablar más allá del consumo, también sobre su aplicación terapéutica. Y esto lo digo porque es una corriente creciente dentro de los usuarios de la salud y que muchas veces le preguntan a los profesionales de salud que acuden, que no necesariamente son psiquiatras especializados en el tema, sino son médicos generalistas, estoy usando psilocibina, estoy usando CBD o THC, motivo por el cual en esas dos sustancias nos vamos a centrar más en su uso terapéutico o entender por qué puede ser terapéutico más que su consumo problemático. Consumo problemático puede ser de benzodiazepinas, de alcohol, de cocaína, de marihuana y de psilocibina también, pero bueno, en esto nos vamos a focalizar en eso. Así que voy a empezar. Para empezar, a mí me gustaría hablar acerca de los síntomas psiquiátricos que causan las sustancias, ¿sí? Que no son todos iguales y no todo es por intoxicación. Y esto en la salud mental para nosotros es sumamente importante. Entender que hay tres niveles o tres espectros de sintomatología psiquiátrica, ¿no? Donde está la propia intoxicación, la complicación psiquiátrica y la coexistencia de una psicopatología o de un cuadro de base que queda resaltado debido al uso de las sustancias, pero que ya venía o que ya iba a suceder, como es el caso muchas veces en algunos episodios psicóticos agudos. Entonces, no todo síntoma es por intoxicación, aunque sea por el uso de la sustancia o el consumo. Y cuando yo digo intoxicación, que es el punto uno, me refiero a que todo síntoma psiquiátrico inducido causado por una sustancia va a durar lo que la sustancia esté produciendo síntomas en el organismo, ¿sí? Va a producir síntomas físicos y va a producir, que son del campo de estudio de la toxicología muchas veces, y va a producir síntomas psiquiátricos. Pero una vez que esto pasó, ya no estamos en el campo de la intoxicación, estamos en el campo, en el punto 2, en la complicación psiquiátrica. Y si luego de un mes del último consumo persisten esos síntomas, ya estamos en la coexistencia de una psicopatología. ¿Ok? Ahora lo vamos a entender un poquito más viendo cada uno de ellos. Vamos a empezar por la intoxicación. Los síntomas psiquiátricos duran mientras la sustancia esté en la sangre, causando efectos, ¿sí? Ocupando receptores o modulando algunos neurotransmisores. Esto lo digo porque el positivo en orina no es sinónimo de intoxicación, porque uno podría dar positivo en orina para cocaína a las 48 horas del último consumo y no está bajo los efectos de la cocaína, ¿sí? Si yo doy positivo para alguna sustancia del orden del éxtasis, 6 horas más tarde del consumo, estoy en intoxicación, pero en cocaína no, ¿sí? La duración de la intoxicación está en relación con la vida media. Si queremos ser estrictos, tendríamos que pensar que después de 4 vidas medias ya estamos por fuera del efecto de la sustancia. Pero es importante empezar entendiendo que la intoxicación produce síntomas psiquiátricos. Una vez que la sustancia no actúa más en sangre, esos síntomas que quedan no son de la intoxicación, aunque la sustancia esté en la sangre o el positivo, ¿no? Porque muchas veces el positivo tiene que ver con un metabolito. Pasando al síndrome inducido por las sustancias, pasada la intoxicación, vamos a estar en el inducido, en la inducción, en lo que el DSM dice hasta 4 semanas posteriores al último consumo, ¿sí? Que tiene una relación cuantitativa, ¿ok? Si una persona consume cocaína, yo pongo el ejemplo de la cocaína y lo vamos a traer cuando lo veamos después a la sustancia.
se pone paranoide cuando consume, que es algo muy característico. Si posterior, por ejemplo, consume un sábado y el martes, miércoles, el jueves persiste esta cuestión paranoide cuantitativamente superior o inferior a la que tuvo en el consumo, estamos en la inducción, en los síndromes inducidos por sustancias, que duran menos de un mes y por supuesto después se van, ¿sí? Y cuanto más consume esa persona, más posibilidades de tener un síndrome inducido por sustancias. Es como los síndromes confusionales. Un predictor de síndrome confusional es haber tenido síndrome confusional. Con la inducción a la sustancia sucede algo similar, ¿sí? Y dura más tiempo que el efecto de la droga. Este es el punto que tenemos que tener presente. Y por último, los síndromes, ¿sí? Van a ser agudos, ¿ok? Porque van a aparecer rápido, van a ser floridos, duran las primeras 48 horas, entre las primeras 48 horas y un mes, con un acné, un punto máximo a los 5 días, después van bajando según el DSM-5, y son diferentes a la intoxicación, pero con relación cuantitativa, que era un poco lo que habíamos hablado anterior, sobre todo con la ideación paranoia. Así que los vamos a enumerar y vamos a ver un poquito sus tratamientos para entender de que en el consumo problemático de sustancias lo primero que tenemos que hacer en un trabajo por guardia es ver qué está sucediendo psiquiátricamente y un poquito entender por dónde va el abordaje farmacológico, ¿sí? El primero es la excitación psicomotriz, ¿sí? La excitación psicomotriz es un cuadro que se puede dar con múltiples sustancias. Ahora vamos a ver las causas. Es una excitación psíquica que se manifiesta en el curso del pensamiento con o sin productividad psicótica. No necesariamente hay que estar delirando, en la aceleración del pensamiento, el pensamiento disgregado, el pensamiento empobrecido, el pensamiento o las conductas desorganizadas tienen que ver con la excitación psíquica. La excitación motriz, aquellos que hacen guardia lo van a tener presente y si uno lo ve no se lo olvida más. La inquietud, la agitación y la violencia. El paciente puede estar violento no necesariamente contra el terapeuta o los familiares que lo llevan a la guardia o contra la policía, sino contra lo que se le cruza. Y un punto que es importante es que el juicio está desviado siempre. Si el juicio no está desviado, no es una excitación psicomotriz, el juicio tiene que estar desviado, porque si un paciente tiene la capacidad de escuchar las palabras nuestras y tranquilizarse y organizar su discurso, puede ser un paciente violento, puede ser un paciente agresivo, puede ser un paciente abstinente, pero en la excitación psicomotriz el juicio está desviado. Eso es lo que se nos habilita a tener un abordaje psicofarmacológico en cierta forma en contra de su voluntad y a contenerlo física y mecánicamente, cosas que hay que evolucionar en la historia clínica. Las causas van a ser lo que ya saben todos los clínicos y los médicos generales, las clínicas, las metabólicas, las infecciosas, las neurológicas, las psiquiátricas, que tiene que ver con el episodio psicótico agudo, y las tóxicas, que son las que nos van a interesar hoy. Y dentro de las tóxicas vamos a tener a los estimulantes, a la abstinencia a depresores, al alcohol, a los solventes y a los alucinógenos. Pero sobre todo nos vamos a quedar en los estimulantes, la abstinencia a depresores y en el alcohol y la abstinencia al alcohol puede producir, entonces no todos síntomas, no toda excitación es por una intoxicación, puede ser por una abstinencia una intoxicación, ¿sí? Y esto verdaderamente puede suspender el juicio o desviar el juicio en ese momento de alguien. El síndrome catatónico, que es una desregulación psicomotora con pérdida del control de la motricidad, inhibición ahora vamos a ver un poco los abordajes farmacológicos. La inhibición psicomotriz, con el signo de la almohada, la dificultad deglutoria, el signo del tubo de plomo, que es cuando uno le dobla, de cañería de plomo, cuando alguien le dobla el brazo a alguien, tiene esta resistencia un poco pasiva, el mutismo y la CPK elevada, ¿sí? Y el tratamiento sustancialmente es con benzodiazepinas. Y esto es lo que tenemos que tener presente. Un paciente con dificultad deglutoria, con un antecedente de consumo, aunque esté delirante, antes de darle la haloperidol y avisarle al psiquiatra, en realidad habría que darle una benzodiazepina y hacerle un análisis de sangre. La catatonía es un cuadro que los psiquiatras lo estudiamos mucho, es un punto de inicio, en algún momento se pensó que era el grado máximo de locura, hoy en día se lo considera un síndrome, es decir, algo que puede estar asociado a episodios psicóticos agudos.
a trastorno bipolar, a esquizofrenia, diagnóstico de F20, y que tenemos que tener especial atención porque el neuroléptico lo único que va a hacer es entorpecer y agravar el cuadro, ¿no? Y lo puede conducir a un neuroléptico maligno, que es un cuadro con alta letalidad, que no viene al caso. Pero en consumo de cocaína, el uso de neurolépticos hay que tenerlo con mucho cuidado, porque podríamos inducir a una catatonía. Entonces, la dificultad deglutoria y la rigidez muscular ya nos tiene que hacer sospechar en una catatonía, y lo primero que hay que hacer es utilizar benzodiazepinas, ver la respuesta, y con una simple CPK nos sacamos la duda que puede estar multiplicada por 30 o por 50. ¿Sí? Psicosis aguda, disregulación psicomotora, estos son todos trastornos que pueden estar inducidos por sustancias. Disregulación psicomotora, pérdida del control de la motricidad, inhibición psicomotriz, bueno, esto estamos en lo mismo. Delirium. El delirium, digamos, es lo que nosotros conocemos por la abstinencia alcohólica, que se caracteriza por la obnubilación. Es como un síndrome confusional con desorientación, alucinación visual, curso fluctuante e hipoprosexia. El juicio va a estar suspendido y los síntomas van a ser físicos. Las formas van a ser inhibidas o excitadas. Lo que tenemos que entender que la abstinencia alcohólica es algo que nosotros lo tenemos, lo voy a no volver a nombrar después en alcohol, lo tenemos que manejar con benzodiazepinas para prevenir esto, ¿sí? Sobre todo con lorazepam. Tratamiento de abstinencia al alcohol, lorazepam, abstinencia con alucinaciones o con excitaciones, lorazepam más aloperiol, una ampolla de cada uno intramuscular. Eso nos da tiempo quizás a convocar al psiquiatra de la guardia. El aloperiol lo usamos de elección, muchas veces se le tiene como determinado, es un fármaco muy viejo, pero es una medicación que tiene la particularidad de no producir una deficiencia alveolar o pulmonar. Nos permite que no tenga una depresión respiratoria. ¿Sí? Lorazepam más aloperiol es el tratamiento de elección en abstinencia de alcohol con alucinaciones o excitación, ¿sí? Sobre todo por la disminución, por la contracción alveolar, ¿sí? Bueno, y benzodiazepinas para intoxicación en, en delirium por uso irregular de benzodiazepinas, en intoxicación por benzo usar aloperidol, y en abstinencia benzodiazepinas. Yo después lo voy a compartir esta clase para que les quede guardada. Pero básicamente una abstinencia por benzodiazepinas hay que restituirlas, tratar de averiguar con algún familiar qué es lo que está pasando, y en la intoxicación usar aloperidol. Síndrome depresivo es un síndrome que puede estar inducido por sustancias. En el caso de la cocaína, yo puse estimulantes, pero es más para la cocaína. Las 12 horas posteriores al consumo, al último consumo, y en esa abstinencia pueden aparecer síntomas propios de la depresión, de un síndrome, no la depresión, un trastorno depresivo mayor. Se da dentro de las 12 horas post consumo, ¿sí? Eh, Puede dar autoagresión no deliberada, que puede ser fatal, es decir, aquellos pacientes que se lastiman sin la intención de quitarse la vida, pero se la pueden terminar quitando, ¿sí? Y esto es importante poder mencionarlo, sobre todo en la historia clínica, en una guardia. Eh, y aumenta el riesgo en cada consumo. Los pacientes que hacen en general episodios de consumo y después están durante varias semanas sin consumir porque están en algún tratamiento, contenidos en alguna comunidad terapéutica, o en algún permiso de salida, en esas horas posteriores es donde el riesgo de suicidio puede aumentar hasta 12 veces. Eh, por supuesto no lo vamos a manejar con antidepresivos porque no llegamos por los tiempos, ya lo habrán visto en otras clases, pero sí tenemos que tener presentes que la abstinencia estimulantes es un momento donde la ideación suicida aumenta considerablemente, motivo por el cual es importante la observación por guardia, ¿sí? El consumo de alcohol en plena intoxicación también podría dar un síndrome depresivo o posterior al último consumo, que después vamos a mencionar cuando empieza la abstinencia. Y después, bueno, a largo plazo puede ser una comorbilidad la depresión, sí, al consumo. En la adolescencia en general sucede mucho que el consumo en la adolescencia predispone en la adultez a hacer un trastorno depresivo mayor, y durante la adultez
suspender las sustancias en adicción bruscamente sin un abordaje o un apoyo psicofarmacológico aumenta las chances de hacer un cuadro depresivo, ¿sí? Sobre todo por la depresión de dopamina. Síndrome de ansiedad lo mismo, puede estar por parte de la intoxicación y de la inducción. La ansiedad, por supuesto, tiene que ver con el aumento de la respuesta de alarma, ya lo vieron. La marihuana puede producir ansiedad en plena intoxicación o inducción posterior, eh, sobre todo en el uso de THC, ¿sí? Dentro de todos los cannabinoides que puede tener la marihuana, el THC es la molécula que generaría la ansiedad. Y esto se da cuando aparece el THC a una dosis muy alta en muy poco tiempo en alguien que no está acostumbrado y cuando hay ausencia de CBD. Después lo vamos a ver eso en marihuana, ¿sí? Entonces fuimos a intoxicación y lo que sucede posteriormente en la inducción, ¿sí? Entonces, una sustancia cuando intoxica puede producir determinada sintomatología o dejar hasta el mes posterior un poco todo lo que vimos hasta ahora. Vamos a empezar por cocaína, ¿sí? La cocaína es una sustancia que apareció aproximadamente a 150 años atrás por un laboratorio que se llamaba Merck. De ahí viene un poco la palabra Merck, viene un poco ahí. Yo creo que en Argentina se debe haber incorporado un lenguaje más porteño que otra cosa, pero tiene que ver cuando llevan los cultivos de coca a Europa porque veían que en Latinoamérica o en América aumentaba la productividad de los que mascaban coca todo el día. Este, Posteriormente en Europa se aísla el clorhidrato de cocaína, no tiene para nada éxito, lo aísla un bioquímico. Después el laboratorio Merck lanza como una especie de campaña para promover entre los trabajadores la cocaína. Tampoco lo es, hasta que posteriormente se la empezó a usar como un anestésico y un antidepresivo veloz. Hasta ese momento se utilizaba el opio, hasta el arsénico para eso, y es cuando tiene esta salida que si ponen cocaína en la antigüedad en Google van a encontrar las botellitas como los tónicos con cocaína mezclados con opio, con opioides, con opiáceos. Lo van a encontrar, eh, bueno, hasta que luego después se discontinuó su venta y entró en el campo de la prohibición y el prohibicionismo. Algo que tenemos que entender un poco son sus procesos de fabricación. ¿Sí? Eh, Esto es importante saber porque tenemos que saber qué es estrictamente, ¿no? Eh, las hojas de coca se mezclan con querosén, son cocinas que están, bueno, ocultas, hay muchos videos para ver que son bastante fuertes y desagradables, pero para tener presente que dentro del proceso de producción de la cocaína está la pasta base, ¿sí? La pasta lavada y el sulfato de cocaína, y el clorhidrato de cocaína. Cuando a la cocaína recién fabricada se la mezcla con bicarbonato, se la vuelve a un estadio posterior, se la vuelve nuevamente a esta pasta lavada que se asemeja a la pasta base y es el crack. ¿Sí? Se llama crack porque cuando se prende fuego para fumar hace crack. Entonces tenemos que saber que existe la pasta base, la cocaína y el crack, que son tres sustancias diferentes, que son en distintos procesos y que tienen distinto daño, ¿sí? Sobre todo la pasta base del crack con el daño pulmonar y la cocaína con el uso crónico tiene algún tipo de daño y con el uso puntual o recreacional, que es el que se suele ver en guardia, tiene otro tipo de daño. ¿Sí? Entonces, la cocaína, la absorción es todas las vías. Se la usa por mucosa, se la esnifa y hay pacientes que hay usuarios o hay personas que se lo inyectan. ¿Sí? Se metaboliza en el hígado y en plasma. Su metabolito es la benzoilegonina de eliminación renal con una vida media de 1 hora. Esto es bastante interesante pensar porque muchas veces nosotros vemos pacientes que nos hablan de que sus conductas fueron gobernadas por el consumo de cocaína, que fue por ahí hace 6, 7 horas, motivo por el cual ya no está bajo los efectos de la cocaína. ¿Puede estar en una inducción? Sí, puede estar en una inducción, pero la intoxicación produce síntomas durante los primeros 3 horas aproximadamente, ¿sí?
Los síntomas psíquicos, la euforia, la autoconfianza, la ideación paranoide. Eh, la ideación paranoide yo la puse en negrita porque es la más característica y es la que más nos va a hacer sospechar de que es una persona que por fuera de consumo no tiene sintomatología positiva. En general, cuando hay un cuadro de esquizofrenia o gente con una carga de síntomas positiva muy florida por fuera del consumo, cuando consume se exacerba y si escucha voz a escuchar el triple. Digamos, uno en guardia está bien, en agudo uno no va a evaluar si un paciente tiene un diagnóstico de esquizofrenia o no, pero algunas cosas uno puede tomar y subrayar, y la ideación paranoide es uno de estos. La hiperactividad, el aumento de la concentración, muchos pacientes lo utilizan por esto, ¿sí? Sobre todo aquellos que se dedican a manejar, verán que, o la gente que trabaja con horarios rotativos, la gente que trabaja en la noche, en el campo de la gastronomía también, la taquipsiquia, la menor sensación de fatiga, la menor necesidad de sueño y la reducción del apetito, que es un uso bastante elevado, sobre todo en los adolescentes con trastorno de conducta alimentaria, que utilizan cocaína para disminuir sus ganas de comer. Los síntomas físicos, muchos los conocerán, pero es la hipertensión, la taquicardia, midriasis, ansiedad, bueno, diaforesis, hipertermia, taquipnea y arritmias. Y en el sistema dopaminérgico, la hipertermia, las estereotipias y la posibilidad de generar sintomatología psicótica. Y acá es donde nosotros vemos que ante una inquietud o ansiedad por cocaína, no recomendamos de entrada usar haloperidol, sino usar benzodiazepinas, porque podemos estar generando o una catatonía o un neuroléptico. Entonces, primero siempre van a estar las benzodiazepinas y después evaluar si existe la posibilidad de utilizar un antipsicótico, a menos que el cuadro de psicosis sea tan elevado que uno decida utilizar un antipsicótico, pero para tal caso sería preferible utilizar, no sé, otro como el orden de la olanzapina o la quetiapina primero. Para los más incisivos tenemos tiempo en estos cuadros. Y los efectos neurobiológicos, que son como los más, a veces con los que más se utilizan para atemorizar a los pacientes a que no se expongan al consumo, van a depender de la frecuencia del consumo, ¿sí? Los pacientes que hacen un uso recreacional de cocaína no van a tener deterioro cognitivo, un pibe que salió y cada 6 meses sale y hace episodios de excitación psicomotriz cada vez que consume. Probablemente lo vaya a tener aquel que consuma todos los días. El consumo crónico de cocaína es lo que marca el déficit cognitivo y la posibilidad de generar un trastorno depresivo mayor posterior. ¿Sí? En la memoria y en la atención también hay alteraciones, como puse acá, por disminución del flujo sanguíneo cerebral y por la función dopaminérgica que disminuya a nivel postsináptico. Eso es un poco su efecto neurobiológico que está puntualmente marcado por el consumo crónico. Entonces, los psicofármacos que vamos a utilizar para abordar una adicción o un trastorno por consumo de cocaína van a tener que ver con dos instancias. Por un lado, la abstinencia inmediata y por otro lado, la prevención de las recaídas. La abstinencia inmediata, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a tratar de buscar en la medida de lo posible que va a estar ese paciente insertado en una familia, en una red, en una posibilidad de asistir a un tratamiento ambulatorio o dentro de una internación. Pero digamos, la abstinencia inmediata no es lo mismo que la prevención de las recaídas, ¿sí? Son dos instancias distintas. Y dentro de todo esto, además del uso de benzodiazepinas, que hay que tener particular cuidado porque estamos hablando de pacientes compulsivos, por eso a veces para bajar la ansiedad tratamos de usar pregabalina y no tanto, los 4 fármacos como más mencionados son estos que están nombrados acá. Y yo subrayaría o subrayo el modafinilo y el bupropión. Y el modafinilo es un fármaco que es utilizado, se usa bastante en narcolepsia, en pacientes que tienen, en personas que tienen horarios rotativos de trabajo. Eh, este aumento de estado de alerta y aumento de casi todo, de varios de los neurotransmisores en nuestro sistema nervioso central por un par de horas, esta sensación de, digamos, de estar un poco más activo, un poco más despierto y concentrado, podría a un paciente que está habituado a usar cocaína todos los días con finalidad laboral o de sentirse mejor, podría ser una posibilidad de usar también, ¿no? Quizás tenga que ser administrado por un familiar o son pacientes que quizás habría que ver semanalmente,
pero el modafinilo podría ser una de estas opciones. Y el bupropión, bueno, es un antidepresivo que aborda la vía de la noradrenalina y de la dopamina, no de la serotonina, que también está indicado para estas situaciones. Dentro del campo de la prevención de las recaídas, tanto en cocaína como en alcohol, el topiramato es un fármaco de elección. El topiramato tiene una ventaja principal, que es que los pacientes no aumentan de peso, la posibilidad de aumentar de peso disminuye, pero cuando se lo utiliza a una dosis elevada, cuando digo dosis elevada es más de 150 por día, puede producir un enlentecimiento, un déficit cognitivo reversible cuando se retira la medicación. Pero como anticompulsivo, quizás como prevención de recaídas, lo que nos interesa quizás es utilizar el topiramato más que el disulfiram. Entonces, tanto bupropión o modafinilo en la abstinencia inmediata como topiramato posterior, dentro del campo de la cocaína vendrían a ser fármacos que podrían usarse. El uso de benzodiazepinas no es algo recomendable, muchas veces se lo utiliza porque el paciente probablemente utilice benzodiazepinas para bajar cuando consume mucho, entonces ya tiene autorregulado 2 miligramos de clonazepam por día o más, donde uno podría decidir una deshabituación de benzodiazepinas o no, pero no es de elección de entrada para tratar de manejar la abstinencia de la cocaína. El alcohol. El alcohol es una sustancia bastante particular porque además de ser legal, tiene algunos números que son bastante desalentadores y preocupantes. Digamos, uno podría conseguir alcohol hasta las 10 de la noche en cualquier supermercado de la ciudad, en la provincia también, y en algunos lugares las 24 horas, aunque sea de forma ilegal, pero se consigue. El 50% de los casos de homicidio está involucrado el alcohol de por medio en las personas que lo ejecutan. En el 40% de los accidentes de tránsito está involucrado el alcohol. El 78% entre 17 y 24 años consume alcohol y es el 10% de las consultas por guardia. Son números bastante preocupantes de una sustancia tan legal. Los traigo como para dejarlo como una reflexión, hoy lo podemos abordar después hacia el final de la clase, pero es para que pensemos un poquito acerca del uso de alcohol. Sí, voy a ir un poquito más rápido. Esta escala, después cuando le pase el trabajo, el PowerPoint lo van a poder ver, es una escala que no necesita entrenamiento del profesional que la evalúa ni tampoco ser un agente de salud mental, y nos da la posibilidad de ver si una persona tiene alta probabilidad de ser alcohólica. Fíjense 4 preguntas que son interesantes de hacer, que es algo que podemos incorporar a nuestra práctica diaria. Entonces ¿alguna vez usted sintió la necesidad de tomar menos? ¿Le molesta que la gente lo critique por su forma de beber? ¿Se ha sentido mal o culpable por su forma de beber? Y si necesita beber por la mañana para calmar sus nervios. Digamos, la última pregunta es una pregunta bastante cruda y difícil, pero las primeras 3 preguntas son preguntas que uno puede deslizar en una entrevista y con 2 o más de estas positivas pensar de que esta persona probablemente tenga un trastorno de consumo de alcohol y no lo esté viendo, ni el paciente ni los familiares, ¿sí? Quizás en una pesquisa, una consulta, algo que no sea necesariamente salud mental, como va a ser el caso de los que son médicos generalistas o médicos clínicos. En el caso de los psicólogos, bueno, va a ser otra forma. Las formas de consumo van a ser 3: el abuso, ¿sí? La dependencia, que es consumir a pesar de los problemas, y el consumo problemático, que está relacionado a cuando consume se ubica en una situación de riesgo, para sí o para terceros, ¿sí? No necesariamente tiene que haber dependencia en el consumo problemático. Hay personas que consumen con baja frecuencia, pero cuando lo hace tienen un problema del orden legal, social, familiar, vincular o personal, y hay personas que tienen dependencia que nunca generan determinada alarma en su entorno, sino que van deteriorando su vida hasta que en algún momento alguien le da una mano, le llama la atención y quizás lo acerca a algún sistema de salud, ¿sí? Pero no necesariamente hay que ser un adicto para tener un consumo problemático. Esto es algo que también tenemos que marcar y es algo que es muy importante y es algo que hasta hay que escribirlo en la historia clínica, porque una persona
no necesariamente tenga que tener abstinencia para tener un problema con una sustancia, ¿no? Si bien la adicción tiene que ver con la abstinencia, el consumo problemático no tiene que ver con la adicción, tiene que ver con qué hace esa persona cuando consume. Y acá también vamos a hablar de abstinencia inmediata, ¿sí? La abstinencia se manifiesta 4 a 12 horas del último consumo y reserva los 4 o 5 días, motivo por el cual si una persona a las 2 semanas que está sin tomar alcohol presenta síntomas psiquiátricos, ya no vamos a estar en el campo, vamos a estar en una inducción, en algo que indujo esa abstinencia o en una psicopatología de base que se termina de desencadenar por la interrupción del consumo y vaya a saber qué otra cosa más. Reducir la irritabilidad del sistema nervioso central, usar benzodiazepinas para reducir la probabilidad de la abstinencia con alucinaciones y delirios, que es lo que habíamos hablado antes. Y que la carbamazepina lo van a encontrar como una opción, pero es una opción con menor evidencia. Acá la evidencia y los que nos tiene que quedar claro que el clonazepam y el lorazepam son los fármacos de elección para la abstinencia inmediata por consumo de alcohol. Bueno, benzodiazepinas, como dijimos, anticonvulsivos la carbamazepina y los antipsicóticos también, pero quedamos focalizados y queda bien marcado que es la benzodiazepina. Y la prevención de recaídas, lo mismo, o disulfiram, naltrexona o el topiramato es un fármaco. Estos 3 fármacos son de elección para utilizar en la prevención de recaídas. Tienen interacciones, bueno, hoy en día chequear las interacciones es más fácil, pero digamos, son los 3 fármacos que más se suelen utilizar. Vamos a marihuana, ¿sí? La marihuana, como ustedes saben, es una sustancia que proviene de una planta que se legalizó hace ya 3 años aproximadamente, con una ley llamada 27350 que habilita a las personas a acceder a fitocannabinoides. Y me parece que era lo que les decía un poco al principio de la clase, poder dialogar un poco acerca de esto y acerca de lo que está sucediendo en el mundo de la marihuana, nos va a habilitar a pensar que no todo paciente que usa marihuana necesariamente es un adicto, ¿sí? Y que no necesariamente es la puerta de entrada a las sustancias anteriores, ¿sí? Esto es algo que ya como está bastante desacralizado o está bastante desarmado, la idea de la marihuana como puerta de entrada a la cocaína. La legalización de la marihuana probablemente, esto es una opinión no más personal, sino que un poco el colectivo que se dedica a formar y ha llevado adelante el ReproCan en el Ministerio de Salud sostiene, eh, evita que una persona tenga que acceder a la marihuana de forma ilegal en el mundo del narcomenudeo, del narcotráfico, motivo por el cual hay menos chance de estar expuestos a las sustancias como cocaína que si una persona cultiva en su casa. Tener diálogo con una persona que vende droga aumenta la probabilidad de adquirir cocaína. Esto se lo denominó el efecto góndola. Una persona va a comprar marihuana y ya que está compra otras sustancias. Entre esas aparecen muchos estimulantes y sobre todo la cocaína. Digamos, la marihuana y la cocaína es como lo que más existe en el mundo del narcomenudeo. Después están los ácidos, el éxtasis, el MDA, el tutsi, que son otras sustancias que hoy no nos da el tiempo para hablar, pero digamos que están en ese mundo, pero digamos, marihuana y cocaína son las más relevantes, ¿sí? Entonces, la marihuana es una sustancia que se legalizó y tiene 3 maneras de acceder una persona a fitocannabinoides. Por un lado, el uno es el CBD aislado, lo que se hace es agarrar la planta de cannabis, se le extrae solamente el CBD, ¿sí? Todo lo demás se deja de lado y se lo disuelve en un jarabe, ¿sí? Y solamente es el CBD, se lo vende bajo esta formulación, 100 miligramos por mililitro, es de industria farmacéutica, se accede por receta simple y tiene la aprobación por ANMAT para 2 tipos de epilepsia, ¿sí? Si bien se lo utiliza para otros cuadros dentro de la neurología y la salud mental y en algunas cuestiones clínicas, ese es el modo no legal, sino por receta para acceder. Otro modo es el ReproCam. Esta ley lo que habilita es que un médico o un odontólogo, 2 tipos de profesionales de la salud, puedan autorizar que una persona tenga en su casa plantas, que ahora lo vamos a ver, y por otro lado los aceites hechos por ONGs o artesanales, que ahora también vamos a hablar un poquito de eso, con la ley de Canyon.
Entonces, del CBD, ¿qué tenemos que saber? Bueno, es mi especialidad un poco dentro de la psiquiatría o mi subespecialidad, o es algo a lo que me dediqué mucho a estudiar. Y lo que yo podría recortar del CBD o el cannabidiol, que es el nombre completo, es, por un lado, que es psicoactivo, es decir, actúa en nuestro sistema nervioso central. Pero todo efecto adverso dado por marihuana, como lo que mencionamos antes, la ansiedad producida por THC, la depresión, el síndrome motivacional, una psicosis inducida por marihuana o un trastorno depresivo posterior o un síndrome motivacional, ya lo había mencionado, se va a dar por el uso excesivo de THC. No se va a dar por el uso excesivo de CBD. Por supuesto que si una persona toma 1500 miligramos por día de CBD, pueda desarrollar algún síntoma, pero lo que más nos interesa saber es que el CBD no es el responsable cuando se lo usan en las dosis que están indicadas o están siendo estudiadas y publicadas hasta la actualidad. Proviene de la planta hembra, ¿sí? Esto es algo que muchos pacientes, si se pueden hablar, se los va a referir de dónde salen. Las plantas, ahora vamos a hacer un poquito sobre la planta de cannabis, y tiene dos funciones principales. Por un lado, aumentar nuestros endocannabinoides, que es la anandamida y el 2-acilglicerol, ¿sí? Porque inhibe la degradación. Y por el otro lado, neutralizar los efectos adversos del THC. Pero esto no es tan así. No es que, porque esto lo van a escuchar mucho, si una persona consume CBD y después THC, entonces ya no va a tener los efectos adversos. Sino lo que produce o el principal postulado es que el CBD oficia de modulador alostérico negativo de aquellos receptores que activa el THC, ¿sí? Pero si nosotros diferimos el consumo y una persona toma una gran cantidad de cannabidiol aislado y al ratito consume una gran cantidad de THC, en realidad lo que va a hacer es inhibir la metabolización del THC y va a aumentar los niveles y probablemente tenga síntomas propios de un exceso de consumo de THC. Entonces, la neutralización de efectos de THC se va a dar cuando el CBD y el THC se incorporan a la vez. Si primero se incorpora el CBD, se inhibe la metabolización del THC. ¿Sí? Esto es un dato importante para saber, porque muchas personas usan aceite de cannabis y después fuman y tienen una mala experiencia, y en realidad tendría que hacer las dos cosas a la vez. En realidad debería usar solamente el aceite y no fumar. Pero muchas veces en algunos pacientes oncológicos, por ejemplo, que usan vaporizadores, vaporizan después de tomar aceite y la experiencia es desagradable. El ReproCam lo que nos da es la posibilidad de plantar 9 plantas, ¿sí? Que pueden ocupar una cantidad finita o limitada de metros cuadrados cuando el cultivo es exterior o cuando el cultivo es interior, dentro del perímetro del domicilio, ¿sí? Y tiene una duración de 3 años. Es decir, que si un paciente de ustedes va con un médico que lo autoriza y le dan el alta para 9 plantas por 3 años, puede plantar lo que quiera. ¿Sí? Y cuando digo lo que quiera, hablo de quimiotipos, que ahora vamos a ver qué son los quimiotipos. Pero no tiene control de semillas, es decir, que esa persona puede plantarse 9 plantas, una cantidad desorbitante de THC, y no es que no va a tener control, está en su derecho de hacerlo. Y esto lo tenemos que tener en cuenta para poder manejarlo. Además de dar la posibilidad de transportar hasta 40 gramos de flores o hasta 180 mililitros de aceite de cannabis dentro del territorio nacional. Con esto no se puede viajar a otro país, ¿sí? Porque ir a otro país depende de la legislación sobre la marihuana de otro país. Y esto lo puede dar cualquier médico, ¿sí? Los aceites, bueno, hay una ley para el desarrollo de la industria del cannabis y el cáñamo industrial, ¿no? Que está creciendo cada vez más y se va ampliando y va ampliando derechos y posibilidad de muchas personas tener un emprendimiento del orden de la venta o la facilitación de aceites de cannabis. Es importante saber que muchas personas acceden a aceites de cannabis mediante ONGs. Se acercan a una ONG, se dan de alta porque se hacen socios y acceden a aceites de cannabis que pueden ser con mucho THC, con mucho CBD o con cantidades similares. Y nos va a dar entonces 3 tipos de aceite. ¿Sí? Esto yo se los voy a dejar porque sé que es un montón de información y es un recorte del mundo
del cannabis que me parece que es interesante que veamos. Por un lado va a estar más a la derecha de su pantalla el aislado del CBD, el primero que vimos, de industria farmacéutica. CBD extraído de forma industrial se lo disuelve en un jarabe. Después vamos a tener los aceites de amplio espectro. Todos los fitocannabinoides que puede tener una planta de cannabis, menos THC, ¿sí? Incluidos los terpenos, que va a quedar para otro capítulo, que es muy complejo explicar lo que son, pero son lo que le da el olor a la planta. El olor característico de la marihuana lo da algo que se llama terpeno. Eso se va a llamar amplio espectro. Entonces, si un paciente nos dice que está usando cannabis de amplio, un aceite que le trae a usted la etiqueta, y dice amplio espectro, lo único que podemos entender sabiendo de amplio espectro es que no tiene THC. Este es el detalle importante. Y si no tiene THC, la posibilidad que esa persona tenga ansiedad, empeore determinado cuadro o algo vinculado al THC, si dice amplio espectro no va a estar. Y si dice espectro completo, sí. Completo quiere decir porque incluye al THC, a todos los fitocannabinoides y a los terpenos. Vamos a dar unas palabritas de la planta de cannabis, que es un cultivo que tiene muchísimos años, que aparece en varias farmacopeas de la historia. Si bien hay varias sustancias que son tremendas que aparecen en las farmacopeas, como el arsénico o o el opio, bueno, aparece y se la utiliza hace muchos años. Para tener en cuenta que el uso de marihuana viene de muchísimos años. En la etapa del prohibicionismo, en Estados Unidos se prohibió, en toda Latinoamérica, en todo el mundo lo mismo, hasta que hace aproximadamente 20 años, 30 años, si bien el THC se descubre a mediados de los 60, desde hace aproximadamente 20, 30 años, es cuando retorna al campo del estudio, quizás de la mano de los cuadros afectivos que desarrollaban muchos pacientes con algún padecimiento oncológico, entonces se vuelve otra vez materia de estudio. La planta de cannabis sativa L, ese es su nombre completo, entonces las plantas son todas cannabis sativa L, L viene de Linneo, que fue el último que le dio el título, el nombre completo y clasificó entre las sativa y las índica. Cuando la planta tiene mucho más del 0,3% de THC, se la denomina índica, y cuando tiene menos es el cáñamo. El cáñamo es cannabis con poquito THC. ¿Sí? Es una planta sexuada, porque son plantas que tienen una versión macho y una versión hembra. A los cultivadores y a los que quieren extraer fitocannabinoides les interesan las hembras que den flores, y esas hembras no tienen que estar fecundadas. Por eso las plantas macho en general no se las utilizan para nada más que no se tenga uso industrial, para hacer fibra, papel o telas. Tiene un ciclo anual. Hace un mes y pico empezó el cultivo, los últimos días de agosto, hasta mediados de abril o mayo, ¿sí? Que es cuando el sol empieza a crecer. Esa es la fase vegetativa, donde la planta crece, y después cuando el sol empieza a bajar, es la parte de floración. Entonces, en la primera parte se utilizan determinados recursos para enraizar la planta y armar unas raíces bien grandes para que después absorban posteriormente todos los nutrientes necesarios para que se armen flores con una gran cantidad de tricomas, que ahora vamos a ver lo que son, que es donde están todos los fitocannabinoides que nos interesan, ¿sí? Los tricomas, miren este video que acá es como que va moviendo un poquito de foco y se ven esos pelitos que están rodeando. Los tricomas es como un polisacario, es como un moco, como un gel que cubre toda la planta, pero que se organiza en forma de pelitos. Y en esos pelitos, ¿sí? En esos pelitos es donde va a estar la máxima cantidad de THC y CBD. Entonces eso después se va a extraer. Se va a extraer, hay gente que lo extrae fumándolo, hay gente que lo extrae vaporizándolo, que es con un dispositivo especial. En muchos hospitales se lo utilizó, oncológicos, en el ROFO se lo ha usado. Da la posibilidad de abordar, es una forma de tratamiento de dolor. Y otra manera se extrae a través de los aceites. Hoy yo me localicé o focalicé un poquito en los aceites, ¿sí? Y los aceites, a grandes rasgos, van a ser de tres maneras.
Y esto es algo que tenemos que tener un poco presente. Un paciente, si estoy usando aceite de cannabis para dormir o para estar menos ansioso, uno puede decir, bueno, ¿qué tiene, no? La primera pregunta que no se puede hacer. En general, el aceite que se va a comprar en una dietética probablemente no tenga nada. Pero si vamos a dar el crédito que se acerca a una ONG, consigue con un cultivar un aceite, uno tiene que saber que van a haber tres formas, ¿sí? La forma uno, que le vamos a decir quimiotipo uno, donde va a haber mucho THC y poquito CBD, van a haber muchas moléculas de CBD y poquito THC. El quimiotipo 2, que tiene cantidades similares, que esto es lo que se llama ratio 1:1 o aceites equilibrados. El equilibrio es entre el CBD y el THC. La posibilidad de que un aceite de quimiotipo 2 induzca sintomatología así ansiosa o altere a alguien o lo haga sentir mal es más baja que con el quimiotipo 1 porque estaría a la vez consumiendo CBD y THC. Y el quimiotipo 3 que lo que hace es que la mayoría tenga CBD. En general estos son los aceites que menos riesgo producen, ¿no? Son los más difíciles de conseguir porque habría que plantar plantas que tengan mucho CBD, ¿sí? En su etapa final. En los tricomas haya mucho CBD. Y la verdad que esas cepas son más difíciles de conseguir, pero las hay. En Argentina actualmente hay aproximadamente legalizadas entre 12 y 15 semillas, de las cuales un tercio tienen la mayoría de CBD. El CONICET tiene dos, la Pachamama y la Malvina. Son dos cepas que las van a escuchar mucho en el campo de la salud. En Chubut hubieron varios estudios sobre tratamiento de dolor, deshabituación de benzodiazepinas con estas cepas. Una tiene mucho THC y la otra tiene mucho CBD y en realidad lo que se hace es generar extracciones de ambas y después mezclarlos, un cálculo que se hace sobre cuánto de resina tiene que haber de cada uno para generar un aceite equilibrado. Esa es la idea que tuvo el CONICET de legalizar dos tipos de semillas, ¿sí? Y acá yo les traje para que vean cómo se ve una cromatografía. Una cromatografía es el análisis del aceite final, es decir, una persona agarra ese aceite de cannabis, un par de gotitas en un tubito de Eppendorf, que es un tubito plástico, y lo puede mandar a varias instituciones. Acá una institución de renombre que se dedica a hacer esto es la Universidad de Rosario. Recibe aceites de todo el país porque tiene un sistema para recibirlos por correo con un precio muy accesible y al mes envían un informe que puede ser de estas características. Entonces nos dice que esta persona, por ejemplo, cultivó, extrajo y mandó a analizar y lo que nosotros vemos acá es que de THC, si miran, a ver si se ve el puntero, yo creo que sí, hay 9 miligramos por mililitro, ¿no? Y de THC ácido, que es, bueno, es como está en la planta, hay 2,5. Es medio difícil de explicar, pero digamos, cuando el aceite se fabrica, el ácido se transforma en decarboxilado, que es el THC común, que es el que conocemos. Entonces acá nos está diciendo que si sumamos las últimas dos moléculas, decimos que tiene aproximadamente 12 miligramos por mililitro. Y ahora vamos a sacar una cuenta así un poco como para entender por qué esto no le produce lo mismo a alguien que fuma. Porque si 20 gotas es un mililitro, en 12 miligramos, en un mililitro, es decir que vamos, si lo dividimos por 20, vamos a decir que hay 0,6 miligramos en una gota de aceite de cannabis, ¿sí? De THC. Y fumar aproximadamente esa misma cepa, dos o tres caladas profundas estamos hablando de los 30-35 miligramos, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que fumar son 30-40 miligramos de THC y dos gotas de aceite de cannabis es un miligramo, las chances de que produzca el mismo efecto el aceite que fumar son muy bajas, ¿sí? Entonces, el aceite de cannabis no lo tenemos que comparar a fumar, son dos cosas bastante diferentes, ¿sí? Muchos pacientes usan fumar y no nos lo cuentan. Cuando usan aceite de cannabis están utilizando algo muy, muy bajo en comparación con un cigarrillo de marihuana. Un poco por esto quería traer lo que era una cromatografía, además para que lo vean, porque esto es lo que dan en los estudios. Y por último nos queda el mundo de los alucinógenos, y creo que voy a estar bien de tiempo. Los alucinógenos están en creciente estudio en los últimos años, tuvieron su etapa
elevada en los años 60, 70. Más o menos a principios de los 60, Hoffman en el laboratorio Sandoz descubre el LSD, no antes, en la guerra, en la década de 40, descubre el LSD y encuentra que produce determinada sintomatología que ahora vamos a ver, ¿no? En dosis muy altas. Motivo por el cual todavía no se había descubierto la serotonina ni los receptores de serotonina. Motivo por el cual decide dárselo al campo de la salud mental bajo el título de, miren, no sabemos para qué sirve, pero produce esto. Eso pasó más al campo quizás del arte, donde hay toda una etapa muy característica del alucinógeno. Después con el prohibicionismo esto se cortó, se agotó, y hace aproximadamente 25 años volvió a estar en el campo de estudio de la salud mental. Básicamente lo que se descubrió es que estimulan una serie de receptores de serotonina que no estimulan, en muchos casos, nuestra propia serotonina los estimula muy poquito y los antidepresivos tampoco lo hacen. Entonces, cuando esos receptores, que es el receptor 5-HT2A, queda muy estimulado, se produce una sintomatología muy característica, ¿sí? Nosotros, sin alucinógenos, lo que tendemos a hacer es lo siguiente. Recibimos una gran cantidad de estímulos que son filtrados en el tálamo y que solamente llegan los necesarios a la corteza. Yo, para poder estar hablando con ustedes en este momento, tengo que dejar de prestarle atención al estímulo que me produce la pared blanca de mi izquierda, de mi derecha, la ventana que está por delante y en la misma pantalla, ¿no? Tengo en un punto focalizarme en lo que yo quiero decir. Entonces, anulo un montón de estímulos para poder integrar solo lo que necesito. Cuando uno maneja, hace eso, ¿no? Todo nos distrae en la ruta, por ejemplo, hasta el mosquito que está en el parabrisas. Sin embargo, uno decide prestar atención solamente al camión que tiene adelante para no chocar. En la excesiva estimulación de algunos receptores de serotonina, lo que suele suceder es que disminuye este filtro queda apartado, el filtro talámico, y llegan todos los estímulos a nuestra corteza con una disminución de la capacidad de integración. Entonces, esta pantalla y la pared que tengo a mi izquierda cobran el mismo valor. Y cuando cobran el mismo valor, se pueden empezar hasta a mezclar y pueden empezar a tener, empezar las ilusiones y las alucinosis, ¿no? Porque no siempre el uso de alucinógenos lleva al juicio suspendido desviado. El estado alterado de conciencia o la psicodelia básicamente se trata de personas que tienen alteraciones sensoperceptivas sin una pérdida total del juicio. ¿Ok? Este es un punto importante a remarcar, aunque puede conducir a un episodio psicótico agudo, sin dudas, o un trastorno inducido por sustancias, o puede desencadenar en algún paciente con esquizofrenia un episodio psicótico agudo con una posterior sintomatología que persista. No digo que sea algo mágico o inocuo. De inocuo no tiene mucho, pero digo, para entender estrictamente lo que se busca, a pesar de que tiene determinadas consecuencias o efectos adversos potenciales. Esta es la clasificación, por tiempo no la vamos a nombrar. En la única que nos vamos a quedar es en la primera, a la izquierda, arriba a la izquierda, la triptaína simple, que es la psilocibina, ¿sí? La psilocibina tiene una característica que es la elevada seguridad toxicológica. La posibilidad de tener una sobreingesta con fallo orgánico letal con psilocibina es nula, es muy baja. La posibilidad de que alguien tenga un fallo severo con un psicofármaco está presente, pero la sobreingesta no es algo que inicialmente nos debiera preocupar. Lo que nos debiera preocupar es en qué situación puede ubicar a un individuo que consume 5 o 6 gramos de hongos solos en la calle, ¿no? Un tipo va caminando, se come en una plaza 4 gramos de hongos y va a quedar con un episodio psicótico agudo probablemente, o va a estar en un estado en lo que en esta disminución de la integración se puede ubicar en una situación de riesgo, como salir a caminar por ahí, que le pase algo. Pero la posibilidad de que esa persona se muera por un fallo hepático, renal, una insuficiencia respiratoria o como una intoxicación cocaínica, y no es lo mismo, son dos cosas completamente diferentes. Las demás clasificaciones las dejo. Yo, en particular, dentro de todo esto,
El más, digamos, peligroso está en los psicodélicos atípicos, está justo opuesto, abajo a la derecha en el cuadro, el floripondio. Es la única sustancia que en general la gente que se dedica a este mundo va a decir rotundamente que no. Es algo que hay en Argentina, se toma en forma de té, produce un verdadero episodio psicótico agudo con juicio desviado, una sensación muy desagradable, es tóxico, es peligroso y es como una sustancia donde la prevención hay que poner particular ojo si un paciente dice que usa floripondio o que tiene planeado hacerlo. Eh, Uno debiera con todas las sustancias tratar de encontrar a ver qué está pasando, que un paciente viene y anuncia que va a usar algo de todo esto. Pero si dice floripondio, uno tranquilamente puede decir eso no lo hagas porque te puede hacer verdaderamente muy mal. Es la sustancia, todas las demás de psicodélicos atípicos no son sustancias recomendables. La ketamina tampoco, el PCP tampoco, que producen los efectos disociativos. Bueno, el MDMA es una sustancia empatógena que está ahí en el medio, es el éxtasis. Bueno, hay un montón de sustancias, pero particularmente el floripondio sería una sustancia verdaderamente peligrosa, ¿sí? Bueno, la psilocibina está en muchos hongos, ¿sí? Pero en el Psilocybe cubensis es donde los pacientes hoy en día están acudiendo para consumir por Instagram o por Telegram, ¿sí? Eh, Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, podemos pensar un montón de cosas, pero es lo que está sucediendo. Eh, Se usa el Psilocybe cubensis porque este hongo es el que más cantidad de psilocibina tiene. Los demás hongos tienen, también no tanta, y además hay muchos de ellos que pueden producir un daño hepático, ¿sí? Porque tienen otras sustancias, no son inocuos los hongos. Hay que tener particular atención. Entonces, el problema que hay con el cultivo de Psilocybe cubensis es, ¿será Psilocybe cubensis? Es la pregunta para hacerse. En general se los diferencia porque tienen determinadas características muy particulares y muy difícil de confundirlos con otros, pero bueno, queda muy liberado al azar todavía. Yo creo que esto va a evolucionar a un modelo combinado como sucede con el cannabis. Va a haber una posibilidad más industrial de psilocibina aislada, una posibilidad un poco más industrializada en términos de cultivadores que puedan llegar a muchas personas, la posibilidad de que una persona pueda cultivar en su casa estos hongos. Pero si se come 5 gramos, y es un tema, si está solo. Entonces hay una prevención para hacer alrededor de esto, ¿sí? Porque hay dos grandes modos de usarlo, ¿sí? La macrodosis y la microdosis. La microdosis es la que van a escuchar en todas partes ahora, que está re de moda, ¿no? Que es agarrar esa macrodosis y partirla en muchos pedacitos chiquitos. Ahora vamos a ver las dosis que se considera macro y que micro y tomarla a lo largo de un periodo de tiempo, un mes más o menos. ¿Sí? Dura un mes con 2 semanas de descanso y otro mes más. Ahora vamos a ver cuál es el síntoma diana, pero digamos son las dos formas de incorporarlo. Y la macrodosis son las ceremonias, ¿no? Como el que va a ceremonias de ayahuasca, que es otra sustancia que ya no nos queda en el consumo hoy, pero va una persona a un lugar y lo consuma. Algunos le dan un contexto religioso, uno no tan religioso, pero en general la macrodosis tiene que ver con eso. Y hay gente que lo usa de forma recreativa. Bueno, posibilidad de generar adicción o habituación a la psilocibina no hay. Digo, no es una sustancia adictiva como el LSD, como el éxtasis, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Es la conducta más adictiva, los que toman todos los fines de semana éxtasis. No hay una abstinencia a dejar el éxtasis, no es como la cocaína, digamos, o el alcohol. En ese sentido, o aquellos THC, sustancias, estas extracciones con mucho THC, esa marihuana con mucho THC, que puede generar adicción, ¿sí? Eh, en general, esto voy a hacer una salvedad, volviendo al tema anterior, esos pacientes que fuman mucha marihuana y quieren hacer un tratamiento con aceite de cannabis, son los más difíciles porque el aceite de cannabis es una milésima parte de todo lo que fuman. Entonces no le va a hacer nada. Y lo primero que habría que hacer con esas personas es que deje de fumar 1 o 2 meses para empezar a usar aceite. Y ya se vuelve un trabajo muy, muy complejo, es de lo más complejo que hay, tratar de utilizar cannabis en pacientes que fuman mucho. Con la psilocibina no es la situación es otra, ¿no? ¿Qué le pasa a una persona cuando come muchos hongos y está sola, está descuidada, está desprotegida? La microdosis se toma con protocolos, ¿sí? O sea, quiere decir no es que todos los días se toma un poquito.
Hay dos protocolos. El más conocido es este primero que ven acá, que se llama Fadiman, que es una persona, Fadiman lo describió, que se toma un día sí y 48 horas no, durante 4 semanas, se suspende dosis y se hace otra vez. Y el de Stamets es bastante más agresivo. Si ven la cantidad de honguitos en Feynman y ven la cantidad de honguitos en Stamets, van a ver que se toma mucho más con el otro. Pero el Stamets dura 4 semanas. Son dos maneras distintas de tomar psilocibina. La gente en general se vuelca a la primera, lo acompaña a veces con melena de león. Bueno, es bastante para hablar, pero particularmente lo que podría producir algún estado de psicodelia es esto. Lo que tenemos que saber, si una persona agarra y se toma todas las microdosis juntas, va a estar tomando una dosis alta. ¿Sí? Va a tener un episodio alucinatorio probablemente. Y ahí es donde yo pienso que si bien no hay riesgo físico, hay riesgo psíquico, porque por esa persona está sola, no está enmarcada. Hay muchos documentales y muchos estudios acerca de cómo utilizar macrodosis. Es un protocolo de entrevistas previas, de momentos de exposición con dos terapeutas que en general no son los mismos que lo ven antes y después una etapa de integración. Es un proceso que tiene un día de exposición, pero que dura aproximadamente 8 semanas, o aquellos pacientes que lo hacen dentro de su psicoterapia. Pero digamos, no es lo mismo eso que agarrar y tomarse 4 gramos solo en un departamento. Bueno, acá están las dosis. Hasta 0,4 se lo considera micro. En general la dosis es de 3 gramos, ¿sí? de hongos cuando se quiere conseguir una situación de psicodelia. Se lo denomina set and setting, todo esto que yo les comenté de empezar y terminar. Bueno, esto lo dejo. Y después lo que dice dosis pura en realidad es con la psilocibina aislada, no es solamente la molécula, es decir, 4 miligramos de psilocibina son 0,4 gramos del hongo entero. ¿Me explico? Bueno, la psilocina en realidad es lo que actuaría, ¿no? Uno consume psilocibina y en los riñones, intestinos y en el ácido, el entorno ácido del estómago se transforma en psilocina. Lo que actúa es la psilocina, ¿sí? Lo que hace es estimular este grupo de receptores, sobre todo el 5-HT2A. Después estimula todos los demás, salvo el 1A, que aquellos que están un poco más en tema. El 5-HT1A es el receptor más abordado por los antidepresivos. Bueno, acá yo dejé esta oración. Los hongos frescos son ricos en psilocina y cuando se secan se transforman en psilocibina. Hay un ida y vuelta. En general la gente come hongos secos porque los compra, ¿sí? Los compra, se los mandan a su casa y se los come, ¿sí? O va a una ceremonia y lo hace. Este, esto es un poquito para que lo tengan. El metabolismo es hepático y si alguno decide dar el consentimiento que un paciente lo haga, que dar el consentimiento es que vaya, lo haga y vuelva, o si uno quisiera decir, bueno, ¿qué análisis le puedo hacer si yo me quiero quedar tranquilo de que está todo bien? Es un hepatograma. Es el único análisis que podemos hacer. Más allá de una evaluación psiquiátrica o de salud mental, el hepatograma es lo importante, ¿sí? Esto es un poco el metabolismo. Ahora, acá hay algo importante. La sustancia empieza a actuar 20 a 40 minutos después del consumo, ¿sí? Y dura aproximadamente 4 horas. Eh, para tenerlo presente, no necesariamente, a veces es con esperar, se va el efecto para aquellos que estén en la guardia con algún poco de soporte, algún suero, no mucho más, desde lo toxicológico, si hace falta antipsicóticos se utilizarán, los antipsicóticos bloquean este receptor. Hay bastante para hablar alrededor de esto, pero se excreta en la orina. Bueno, en general son esas 4 horas que sucede este fenómeno cuando estamos hablando de macrodosis. Si no, no. Si con microdosis no hay posibilidad de que haya una inducción, un episodio psicótico, por una microdosis 0,2 gramos versus 3 gramos. Y bueno, les dejo esto. Este es un estudio que debe tener 2 o 3 años, que lo hizo Cajar Harris, si ven el autor, es uno de los investigadores más importantes en esta área. El síntoma diana es la rumiación del pensamiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para eso. ¿Sí? La rumiación del pensamiento. Este es un estudio que se hizo 2 tomas con psilocibina sintética
10 y 25, en realidad es al revés, 25 y 10 miligramos con 15 días de separación, o sea, agarraron personas, tomaron un día una cantidad, otro día otra cantidad, y se los comparó versus escitalopram, dieron resultados similares, ¿sí? Un poquito mejor el escitalopram, la psilocibina se acercó bastante. Durante todo el estudio de pacientes con depresión mayor, los resultados fueron similares. Los que tomaron psilocibina tuvieron menor incidencia de los efectos adversos característicos, por ejemplo, el deseo sexual, la libido y alguno que otro. Y no hubo abandono de tratamiento a aquellos que estuvieron del lado de la psilocibina. Hay algo particular de que con una toma una persona puede estar 8 semanas sin tomar una medicación del orden del citalopram. Yo creo que eso va apuntando. Hace poquito salió un estudio exactamente igual con un N un poquito más grande versus el citalopram con resultados similares. Hará un mes o dos. Casi todos vienen dando igual. Eh, Se utiliza bastante, muchos pacientes con depresión recurren a esto, van a hacer una sola toma, muchas veces complementan con microdosis. Hay que tener los recaudos particulares. Los pacientes que hacen macrodosis tienen que tener un acompañamiento como corresponde. Ahí está el serotoninérgico, que es un síndrome que ustedes conocerán. El mundo canábico y el mundo de los alucinógenos con el litio no se llevan muy bien. Por un lado disminuye el umbral convulsivo o puede aumentar los niveles plasmáticos, entonces hay que tener especial atención, requiere una evaluación particular porque hay que bajar o retirar el litio si un paciente quisiera hacer esto, y habría que poner en la balanza qué es más importante. Yo creo que el litio es un fármaco muy noble como para desplazarlo de un tratamiento en el caso de la bipolaridad, así que es un poco particular que los pacientes que toman el litio mencionen que quieren hacer esto, ¿sí? Bueno, en ese QR, si lo escanean, me pueden seguir. Yo me dedico un poco a la divulgación científica. Ese es mi mail si me quieren preguntar algo en algún momento. Les agradezco quienes me han estado escuchando. Fue mucha información. Consumos problemáticos es algo que tiene, hay mucho para hablar. Es toda una especialidad y tiene que ver mucho también con la concepción o la noción nuestra de sujeto estable, pero inicialmente entender que estas 4 sustancias creo que son las que están más en boga y un poco su abordaje farmacológico. Así que en este instante voy a dejar de compartir. ¿Qué tal, Mariana? Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos todos los que lo desean. Acá está, nos está diciendo Nicolás de Patagonia. Yo voy a aprovechar y tomar un mate. Bueno, ahí vi que Graciela Martín se desmutió. Hola, Bueno, hola. hola. Te digo que fue una clase muy interesante. Yo estoy bastante desinformada al respecto, así que valiosísima tu clase. Eh, Cuando vos estabas exponiendo, iba a hacer una pregunta y no me dejaron. Eh, Hablabas de la catatonía y hablaste de un signo de la almohada. ¿Me podrías explicar cuál es ese signo? Sí, claro. El signo de la almohada se llama así porque son los pacientes cuando están en una camilla acostados, con una cama acostados, cuando le retirás la almohada, queda la cabeza como si tuviese la almohada abajo y no la tiene. Esto tiene que ver con la rigidez muscular, ¿sí? De los músculos del cuello. Eso nos está hablando que esa persona tiene rigidez muscular. Y el signo del alma, por eso también hay dificultad deglutoria, por eso también
está el brazo en cañería de plomo, pues parece como cuando doblas un caño de Hipertónico. plomo. Está hipertónico en realidad y no es la rueda dentada, es otra cosa, son dos cosas diferentes. Ah, De lo que te está hablando en ese momento, que esa persona está teniendo un desbalance en algunos neurotransmisores y eso es de que se puede empeorar tremendamente con el uso de antipsicóticos, sobre todo aloperidol. Por eso el principal apoyo que hay en la catatonía son tres, en realidad, una evaluación clínica completa, el uso de benzodiazepinas para bajar el tono muscular y ver la CPK. La CPK se aumenta por la lisis muscular, se rompen las células musculares y aumenta considerablemente pudiendo dar fallo renal. Entonces lo importante que cuando un paciente está rígido, muscularmente rígido y no puede tragar, no le da a un paciente un vaso de agua y se lo quedó en la boca y está alucinado, muchas veces lo que pasa que a veces le dan un antipsicótico para bajarle las alucinaciones, pero ese es el único caso donde no hay que hacerlo, porque podría empeorar el haloperidol. Ahora esto puede verse favorecido, desencadenado o facilitado por el uso de cocaína. Una persona con un uso exagerado de cocaína, siempre la cocaína es intoxicación, no es que existe una sobreingesta, porque estaríamos hablando de que hay una dosis terapéutica. No es que hay una dosis terapéutica, pero una persona que toma cocaína, hace un episodio psicótico agudo y en la evaluación uno lo ve todo rígido, con dificultad de glutoria o está acostado con el signo de la almohada, no es para un antipsicótico aunque esté alucinado. Hay que dar solamente benzodiazepinas y soporte clínico y ver la CPK. gracias. Doctor, Venga. le hicieron una pregunta por chat que se la compartí recién. ¿Qué métodos son los indicados? No, la verdad que con qué margen de tiempo se detectan, no lo sé, porque la cocaína aproximadamente hasta 3 o 4 semanas más tarde puede salir dando en sangre, ¿sí? Y no es signo de intoxicación, es decir, una persona consume cocaína un sábado, a las 2 semanas puede dar positivo todavía. Cuanto tiene uso crónico hasta se puede detectar en el pelo. Tony, lee Sí. la pregunta porque la gente no la ve. Te Para llega. dosaje de cocaína, alcohol, marihuana, a nivel legal, ¿qué métodos, orina o sangre, son los indicados y con qué margen de tiempo se detectan? Bien, gracias, Mariano. La cocaína tiene mucho más, tiene ese margen. La marihuana tiene muchísimo más porque tiene como se deposita, se deposita en el tejido graso, durante mucho tiempo una persona puede dar positivo, ¿sí? No necesariamente con aceites, es más de las personas que fuman. A nivel legal desconozco cuáles son los métodos, ¿sí? En general se usan los reactivos en orina. Lo importante saber es que una persona que dé positivo en orina no necesariamente esté intoxicada, quiere decir que consumió, ¿sí? Y la marihuana dura bastante más. Incluso puede dar con metabolitos que no son de precisamente de cocaína. Puede dar positivo. Ah, claro, porque la había mencionado, la nunca me sale el nombre, está en la clase, es la que se detecta. Bueno. Esta es la última clase, no sé, tiene una pregunta de otra cosa. Les comentaba Mariano cuando empezamos la charla que, bueno, que esta es la última clase y que el año que viene vamos a tener un montón de actividades para psicólogos, psiquiatras y todas las especialidades, ¿verdad? Nuevamente curso y jornadas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, felicitaciones por la clase, ¿eh? La verdad estuvo muy buena. Sí, sí, es verdad, estamos terminando, estamos concluyendo el curso. Así que también era la invitación a abrir el micrófono. No sé si había quedado alguna pregunta pendiente para Antonio. Este, primero que nada, eso. Bueno, y también dado que estamos terminando el curso, bueno, era abrir el micrófono como para invitarlos a
a poder saber sus comentarios, sus impresiones de qué les había parecido, cuál fue la experiencia que han tenido en lo que fue este primer curso de psicofarmacología para todas las especialidades médicas, opiniones y todo lo que nos puedan aportar de lo que les ha parecido, que desde ya va a ser más que importante para nosotros, para lo que viene, porque como bien dijo Antonio, la idea es que esta experiencia se repita, la idea es continuar trabajando el año que viene para seguir ampliando nuestro espectro de llegada, no solo a los colegas que se desempeñan en lo que es nuestra especialidad, sino también seguir trabajando con psicólogos y también con los colegas, al igual que ustedes, de otras especialidades. Bueno, Silencio de radio. eh, Este, bueno, yo estoy muy contenta de haberme anotado en este curso. Soy psiquiatra, pero como he sido más que nada psicoterapeuta, Ujú. todo lo que aporta la psicofarmacología me viene muy bien. Más que ahora los pacientes que llegan son más graves, más necesitan contención psicofarmacológica. Ujú. Lo que propongo es por ahí cosas que se me vayan ocurriendo, no sé a dónde se puede enviar el comentario, Ujú. este, que supongo que no sé si es al mismo Dan Salud o algún mail. Pero bueno, básicamente les quería transmitir que me ha gustado mucho el curso y que espero el año que viene poder integrarme a nuevos cursos. Muchas gracias, ¿eh? Y nuevamente felicitaciones por la clase. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como mail de contacto están los mails de cada uno de los docentes que los han tenido y los mails de contactos de Fundopsi, que los encuentran en las redes de Fundopsi, bueno, el mail de Dan Salud también, que nos lo harán llegar también, pero sobre todo en las redes de Fundopsi que encuentran todos los contactos, ahí lo van a encontrar. Eh, Tienen ahí para hacernos llegar cualquier sugerencia que tengan también desde ya, ¿sí? Y a lo que fue el curso, ahí está la Sí. gente de técnica nos está haciendo llegar, ahí lo ven en el chat, ¿sí? Ujú. El mail que es cursofundopsi@enpatagonia.com también ese está disponible como para hacer llegar y después nos lo hacen llegar a nosotros también. Mail, perdón, donde se inscribieron. Así que ahí pueden hacernos todas las consultas que nosotros después se las llevamos llegar a los docentes de Fundopsi. Y por otro lado, les avisamos que a partir del lunes, martes de la semana que viene estaremos enviando los certificados de asistencia y de participación al curso. Así Exactamente. que la semana que viene ya estarán llegando a cada uno de sus correos donde anotaron para inscribirse. Aprovecho Bien. para preguntarle a la gente técnica por las dudas que viene bien, ¿hasta cuándo están disponibles las clases como para quienes no estuvieron hoy presentes, como para que puedan verla? Que va a estar bueno como para quienes Ah, están siguiéndolo de manera sincrónica. Y las clases van a estar disponibles por un mes a partir de hoy. Perfecto, bien, buena esa información para quienes ya saben, para quienes no han estado hoy en la clase y están siguiéndolo de manera sincrónica, tienen disponible un mes más. Eso sí. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Algún aporte?
algo para comentar. Bueno, creo que estamos para cerrar entonces, ¿sí? Nuevamente, en nombre de todo el equipo docente, en nombre de todo Fundopsi, le damos las gracias por haberse sumado. Los esperamos para las próximas actividades que ya iremos difundiendo. Y les deseamos un muy buen fin de semana y nos veremos pronto. Saludos para todos. Gracias. Tardes. Chao. Muchas gracias en Patagonia por todo el apoyo No, en toda esta por favor, actividad. un placer. Muchas gracias a ustedes.